días a todos y bienvenidos al recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Señores miembros de la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico, señor presidente de la Universidad de Puerto Rico, licenciado Antonio García Padilla, señora rectora del recinto de Río Piedras, doctora Gladys Escalona de Mota, visitantes especiales, doctor Manuel Martínez Maldonado, presidente de la Junta de Directores del Instituto de Cultura Puertorriqueña, profesor Luis Agraí, presidente de la Junta de Directores de la WIPR, doctora Teresa Tió, directora ejecutiva del Instituto de Cultura Puertorriqueña, expresidentes de la Universidad de Puerto Rico, exrectores del recinto de Río Piedras, rectores de la Universidad de Puerto Rico, representantes de las universidades privadas, señoras decanas y señores decanos, profesores, personal no docente, estudiantes, invitados, amigos todos, representantes de los medios de comunicación, muy bienvenidos al recinto de Río Piedras. Es con mucha alegría y con gran satisfacción que les damos esta bienvenida al recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Me honra dar inicio a la actividad cumbre de nuestra celebración del centenario. En la mañana de hoy ocurre el tan esperado regreso a su alma mater del doctor Luis Rafael Sánchez. Bajo el título El himno de la vida, este afamado escritor y siempre profesor del recinto de Río Piedras dictará la conferencia magistral del centenario de la universidad. El recinto de Río Piedras se enorgullece en reconocer a un egresado y catedrático que tanto ha amado a la universidad y asimismo es apreciado por todos nosotros. Unidos como comunidad universitaria en este reconocimiento y en celebración de 100 años de excelencia y compromiso de la universidad, damos inicio a esta actividad. Me complace entonces presentar al doctor Jorge Rodríguez Beruf, decano de la Facultad de Estudios Generales, quien dirigirá a ustedes el saludo de bienvenida a la Facultad de Estudios Generales. Muchas gracias. Distinguidos miembros de la Junta de Síndicos, señor presidente de la Universidad de Puerto Rico, licenciado Antonio García Padilla, señora rectora Gladys Escalona de Mota, decanos y senadores académicos, otros funcionarios de la Universidad de Puerto Rico, miembros del Comité del Centenario, funcionarios de la Facultad de Estudios Generales, profesores, estudiantes, empleados e invitados. Distinguido orador invitado Luis Rafael Sánchez. Es para mí un gran honor poder darle la más cordial bienvenida a todos ustedes a la Facultad de Estudios Generales a nombre de los que componemos esta comunidad académica. Esta es una ocasión histórica en que la universidad celebra su trayectoria centenaria para proyectarse con fuerza hacia el futuro. Nos permite a todos los profesores y todos los universitarios de todas las facultades y recintos reafirmar nuestro compromiso con el proyecto universitario común del que somos parte, a la vez que le rendimos tributo a esta institución que ha marcado de forma tan decisiva nuestra identidad y nuestras vidas. Nos complace particularmente tener como huésped de honor al destacado escritor y maestro Luis Rafael Sánchez. La Facultad de Estudios Generales se honra en recibirle y que este remozado Anfiteatro 1 haya sido el sitio para que nos ofrezca su lección magistral del centenario, el himno de la vida. No deja de ser una feliz coincidencia contar con la presencia de Luis Rafael Sánchez en la Facultad de Estudios Generales. Y digo feliz coincidencia porque tener a Luis Rafael Sánchez con nosotros esta mañana marca su regreso a la Universidad de Puerto Rico en el año del centenario, una institución en la que engalanó con el ejercicio del magisterio durante décadas en el Departamento de Estudios Hispánicos. Feliz coincidencia también porque antes de servir en Estudios Hispánicos, Luis Rafael Sánchez fue profesor en el Departamento de Español de esta Facultad de Estudios Generales. Departamento que ha aportado tantos destacados escritores a la comunidad literaria puertorriqueña. De ahí que contar con su presencia
marca no solo su regreso a la Universidad de Puerto Rico, sino su retorno a la facultad donde comenzó su carrera magisterial. Un regreso que además reviste especial significado temporal y emotivo para todos nosotros, porque le añade una dimensión especial a la celebración del 60º aniversario de esta facultad, cuyos actos conmemorativos comenzaron escasamente hace un mes en este mismo anfiteatro. Pero los vínculos entre Luis Rafael Sánchez y la Facultad de Estudios Generales no se agotan en lo profesional, en lo meramente laboral. Como estudiante del Departamento de Español que fue, Luis Rafael Sánchez se presentó a concurso en el certamen literario que organiza dicho departamento. Ahora, a varios años de aquel momento, parecería redundante decir que ganó el concurso. Pero en ese momento, el reconocimiento público que un certamen literario de prestigio le pudiera dar a un estudiante como Luis Rafael Sánchez constituía un logro digno de encomio. Si comento este dato, lo hago para constatar que los primeros pasos literarios y acaso uno de los primeros reconocimientos a su labor creativa se dieron en esta facultad. En ese momento se inició un ciclo que continúa con la charla que nos aprestamos a escuchar. Esperamos que ese vínculo entre nuestro distinguido conferenciante y nuestra facultad se prolongue por muchos años y que en un futuro volvamos a contar con su presencia. A nombre de la Facultad de Estudios Generales, le extiendo la más cordial bienvenida a Luis Rafael Sánchez, a la que fue y continúa siendo su casa. Muchas gracias. A continuación, la doctora Gladys Escalona de Mota, rectora del recinto de Río Piedras, le extiende la bienvenida a esta actividad. Muy buenos días a todos y a todas. Damos hoy la bienvenida a uno de nuestros claustrales más aclamados, Luis Rafael Sánchez. Lo hacemos con el más profundo agradecimiento por haber buscado el tiempo para celebrar con nosotros nuestro primer centenario, dictando la cátedra magistral. Lo hacemos también con el orgullo de reconocerle como escritor destacado y sobre todo como el excelente profesor que fue en las aulas de esta Facultad de Estudios Generales y en el Departamento de Estudios Hispánicos de la Facultad de Humanidades de nuestro recinto. Rara vez encontramos en un mismo individuo tan extraordinario talento literario y tan dadivosa facilidad para enseñar, aptitudes diversas y a veces en tensión, que no obstante coinciden en lo más importante, en la generosidad del que quiere darlo todo mediante la palabra, como acto social privilegiado. Siendo profesor, Luis Rafael Sánchez captaba la atención de sus alumnos con la calidad casi hipnótica de su verbo. Les entusiasmaba con la literatura, haciendo literatura al instante, con ingenio chispeante, con humor inigualable, como quien sabe bien de lo que habla. Desde las páginas de sus obras, ya sean sus célebres novelas o sus ensayos periodísticos, sigue enseñándonos de la aspereza terrible de nuestra vida diaria, de nuestro espléndido anhelo de vivirla gozosamente hasta el cabo. Sabemos más y más profundamente sobre lo que es el Puerto Rico de hoy gracias a la reveladora generosidad de sus palabras. Y aunque pudiera enmudecer de luto ante ángeles fatigados, nos recuerda siempre, si bien con ironía, que la vida es y seguirá siendo una cosa fenomenal. Al igual que el Puerto Rico que se revela en las páginas de Luis Rafael Sánchez, la vida en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico es compleja e inquietante. Lugar de tensiones perennes, exige de toda su comunidad el solaz de la sabiduría y el salto a la aventura intelectual. Tanta más razón para no dejarnos vencer por lo inmediato y coyuntural. La universidad,
nuestra universidad, siempre está por hacerse. Es el proyecto que se forma de los proyectos individuales de todos los miembros de la comunidad. Es el lugar donde se fecundan mutuamente el riesgo y la oportunidad, el pasado y el futuro, la tradición y la innovación, el individuo y la colectividad, lo local y lo universal. Tendríamos que decir, y esta vez sin ironía alguna, que la universidad también es una cosa fenomenal. A nombre de la comunidad del recinto de Río Piedras, de la Universidad de Puerto Rico, doy la bienvenida al siempre nuestro Luis Rafael Sánchez. Gracias por estar con nosotros en el centenario de esta institución que tanto has ayudado a crecer. Bienvenido. Ahora, el licenciado Antonio García Padilla, presidente de la Universidad de Puerto Rico, les extiende un saludo cordial a la Universidad de Puerto Rico y a esta actividad. Señora rectora, señores decanos, directores, colegas del claustro de profesores y profesoras, estudiantes, visitantes de la casa y amigos de la universidad, Luis Rafael Sánchez, nuestro orador invitado de esta mañana. Representa este evento la forma más sencilla, pero a la vez más auténtica de ser universidad. En la reunión de un maestro y sus discípulos, en torno a un tema, a una inquietud, en torno a un texto, se cifra siempre la experiencia universitaria primordial. Nos congrega la curiosidad, el respeto a la palabra bien dicha, al pensamiento sin constricciones, excepto las que impone la crítica inspiradora. Hoy todos somos alumnos, apremiados por escuchar esos primeros compases del himno a la vida. Las fotografías de la universidad al momento de su fundación hace 100 años nos revelan un espacio campestre inmenso. Las primeras edificaciones para la enseñanza, escasas y aisladas. No parecía haber universidad. Sin embargo, la impresión se deshace con rapidez al leer los nombres de esa generación inicial de estudiantes y profesores. Más allá de la ley fundacional, del presupuesto asignado, de las estructuras que tímidamente aparecen en la antigua finca frutera, la universidad se constituyó desde sus primeras cátedras. Ahí, en los salones de clase, en los laboratorios, en los seminarios, estará siempre la universidad. A su solidez, como sede indelegable de investigación, de creación y generación del saber, debemos comprometer nuestros esfuerzos de cara a un segundo siglo universitario. Esta cátedra centenaria estará a cargo de un egresado de esta institución, el legado más preciado de la universidad al país que la alberga y la respeta han sido sus egresados, porque han contribuido a la marcha social, superando atrasos y rebasando prejuicios, porque han contribuido a las letras y a la expresión artística, conjugando valores universales del espíritu con valores complejos de nuestro país, porque han contribuido al acervo del saber y la tecnología, procurando para Puerto Rico lugares de respeto y referencia en las bibliografías más prestigiosas, en claustros alrededor del mundo, en proyectos de envergadura, tanto en las ciencias naturales como en las humanas. El centenario le pertenece, pues, también a cada una de las generaciones de egresados. Durante este año haremos insistir la revinculación de nuestros exalumnos
con la universidad. No puede entenderse la institución sin esa comunidad extendida y su respaldo y sus energías son necesarias en todas sus formas para que la institución acometa con mayores fortalezas sus agendas de los próximos años. Con su pluma y su verbo, lo suficientemente irreverente como para sacudir modorras intelectuales y cívicas y lo suficientemente reverente como para distinguir las sabidurías ancestrales de la lengua y de la memoria, Luis Rafael Sánchez ha relatado al país. Con sus excesos y sus economías del espíritu, en la interminable guaracha y en las fatigas de sus ángeles. Gracias por narrar hoy, otra vez, en esta cátedra del Centenario a la Universidad de Puerto Rico. Bienvenido. La lectura de la semblanza y presentación del doctor Luis Rafael Sánchez será ofrecida por el doctor José Luis Vega, decano de la Facultad de Humanidades y presidente del Comité del Centenario. La idea procura su oportunidad como el agua su cauce necesario. Cuando se pensó en una conferencia magistral en ocasión del primer centenario de la Universidad de Puerto Rico, el nombre de Luis Rafael Sánchez vino unido al propósito como una obligación, no del escritor, que es sujeto irreductible de su libertad, sino de la universidad con los universitarios y con el país todo. Se vislumbró con la claridad de lo incuestionable que la universidad en una ocasión como esta debía hablar por boca del más destacado escritor puertorriqueño. Y no fue, por supuesto, el principio de autoridad lo que motivó la elección, sino la lógica profunda de lo evidente. ¿Quién mejor que el artista en su palabra podría hablar más allá de los múltiples discursos que convergen en la universidad? ¿Quién, sino la poesía en la palabra del artista, es capaz de conjugar lo diverso, atravesar las zonas de las ideologías, transformar la tradición en expectativa, conciliar lo analítico con lo intuitivo y acercarnos a la revelación? Todo acto o voz genial viene del pueblo y va hacia él, escribió César Vallejo en un instante de absoluta lucidez. Y Luis Rafael Sánchez ha dicho: escribo para entablar un diálogo crítico, vivo, a fuego cruzado con mi país y con mi tiempo, para mediar entre los asombros producidos por la realidad que me rodea y mi persona que la padece. Y en otro lugar insistió: mi obra no quiere hacer otra cosa que biografiar más que mi persona, mi país. Y así ha sido. Desde el litoral humacaeño o al aire salitroso del viejo San Juan, en la planicie dúplex de Caparra Terras o en la polifonía de Río Piedras, en los comedores de la Parada 20 o escuchando los ecos fraternos en Manhattan, en Santo Domingo, en Cartagena de Indias, en Buenos Aires, Luis Rafael Sánchez ha recogido las voces perpetuas y vivaces del pueblo, transformándolas en el arcano trabajoso de la obra. Escribir, dice el artista, significa apropiarse de cuanta palabra respira, la garantizada de eterna y la que entra y sale del idioma como huéspeda fortuita. Escribir virtualiza la invocación del nombre exacto e inexacto de las cosas. Y ese diálogo a fuego cruzado con el país
pesquisando las palabras y las vidas de su gente, lo ha entablado Luis Rafael Sánchez desde el mirador ceñido del cuento, con su ya clásico volumen en cuerpo de camisa, iniciador de tantas cosas en nuestra tradición narrativa. Diálogo que se asoma al vértigo escénico del teatro, vocación cultivada desde sus días de actor radial y acendrada cuando el Tapia era el Tapia y el artista en ciernes asistía a las aulas del Departamento de Drama de la Universidad. Vocación que se pronuncia inicialmente con la puesta en escena de La Espera, el 23 de febrero de 1959, el día que murió Luis Palés Matos, según recuerda el dramaturgo, y se prolonga en memorable trabajo sostenido hasta alcanzar la sobriedad intensa de La Pasión según Antígona Pérez, crónica de la América descalza que evoca nuestra afiliación latinoamericana, y el éxito deslumbrante de Quíntuples, ya en los linderos de la perfección. Diálogo a fuego cruzado con el país que multiplica sus voces en la guaracha del Macho Camacho, esa parodia amarga y sandunguera de nuestra modernidad. Diálogo que la importancia de llamarse Daniel Santos subraya una vez más su inflexión latinoamericana y calibra las voces de la emigración en el viaje singular de la guagua aérea. Diálogo a fuego cruzado con el país que se arriesga a la pública opinión en la columna periodística, en la conferencia multitudinaria y en el ensayo, ese lugar abierto donde lo poético y lo ético se encuentran. En una sextina redonda y memorable, el payador Martín Fierro advirtió: yo he conocido cantores que era un gusto el escuchar, mas no quieren opinar y se divierten cantando, pero yo canto opinando, que es mi modo de cantar. Estos versos desafiantes presiden a manera de pórtico y epígrafe el volumen de ensayos de Luis Rafael Sánchez, cuyo título, No llores por nosotros, Puerto Rico, reescribe, se apropia y pluraliza otra amarga canción argentina. Allí el escritor opina, canta y propone. Cito: solo la denuncia pública del pus en el tejido social, solo la impugnación de las mentiras pautadas como verdades, solo la crítica asumida como una faena de respeto y de consideración patentizan el amor de un escritor por su país, esto es, por la entrañable tribu accidental. A este escritor enorme, la Universidad de Puerto Rico le ha encomendado la conferencia magistral de su primer centenario. No es casual, no puede serlo, que el libro que funda nuestra literatura culta, El Jíbaro, de Manuel Alonso, sea una ardua reflexión sobre la educación y el país, y en el fondo, un anhelo de universidad suscrito por un joven estudiante puertorriqueño en Barcelona a mediados del siglo XIX. No es casual, no puede serlo, que Emilio S. Belaval, otro ingente escritor a quien Luis Rafael Sánchez le consagró su tesis doctoral, haya escrito los cuentos de la universidad que recogen la visión de lo que fuimos en las primeras décadas del siglo XX. No es casual, no puede serlo, que René Marqués, otro inmenso escritor sobre cuyo magisterio Luis Rafael Sánchez estableció el suyo, haya escrito Juan Bobo y la Dama de Occidente, censurada pantomima que sin palabras opina sobre la universidad de las décadas del 50 y del 60. No es casual, no puede serlo. En los años 80, Ana Lidia Vega, otra gran escritora, con voz germana a las de Belaval, Palés y Luis Rafael Sánchez, haya arriesgado su inconfundible humor en un célebre discurso sobre la universidad. La idea procura su oportunidad como el agua su cauce necesario. Cuando se pensó en una conferencia magistral en ocasión del primer centenario de la Universidad de Puerto Rico, el nombre de Luis Rafael Sánchez vino unido al propósito como una obligación. Se vislumbró
con la claridad de lo incuestionable que la universidad en una ocasión como esta debía hablar por boca del más destacado escritor puertorriqueño, a quien Carlos Fuentes llamó príncipe de nuestras letras, pero también por boca del egresado del Departamento de Drama, del profesor de la Facultad de Estudios Generales, del catedrático del Departamento de Estudios Hispánicos, del profesor distinguido de la Universidad de Nueva York, del infatigable hombre de letras por cuya boca hemos hablado los puertorriqueños tantas veces en el Caribe, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Europa. Distinguidos síndicos, señor presidente de la Universidad de Puerto Rico, señora rectora del recinto de Río Piedras, rectores y rectoras del sistema universitario, respetable claustro, trabajadores todos, estudiantes por quienes vive la universidad, con ustedes, Luis Rafael Sánchez. Universitarios, aprovecho la ocasión para saludarlos con la palabra que nos iguala y que nos encumbra: universitarios. Según el diccionario, cuya tentativa de exactitud no es siempre de fiar, el adjetivo universitario describe los recintos donde se alojan varias facultades. Por ejemplo, la de letras, la de ciencias, la de leyes. Pero según el léxico que ponen a circular las aspiraciones colectivas del Puerto Rico de los últimos 100 años, en el adjetivo universitario se resume la única posibilidad honesta de vencer el malestar socioeconómico que achica tantas vidas y a otras las condena a vivir al pairo, al margen y a estarse por debajo de cuanto debía garantizar el talento natural. En concordancia, acaso como una inflexión semántica del mismo, en el léxico de las aspiraciones colectivas del país puertorriqueño, la palabra universitario nomina además la plataforma desde la cual la clase huérfana del apellido sonante puede ejercitar la rebeldía y gestionar la superación. Las palabras prosiguientes se podrían subtitular Fragmentos a dos voces para una biografía de la universidad, pues cuanto fui, cuanto soy y cuanto seré va ligado inevitablemente al acontecer de esta universidad, a las puertas que me abrió y ayudó a abrir como escritor y como profesor. Me explico. Siendo estudiante, obtuve el primer premio en el primer certamen de cuentos que auspició la Facultad de Estudios Generales y mi obra teatral La Espera inauguró el Teatro Experimental del Departamento de Drama. Además, en calidad de maestro, recorrí todos los estratos de la docencia: cadete, instructor auxiliar, instructor, catedrático auxiliar, catedrático asociado, catedrático. Con satisfacción declaro que los trajines universitarios consumieron los primeros 2 actos de mi vida. Permítame entonces, como a hijo pródigo, dar lectura a los fragmentos ya avisados. Con permiso.
quienes abarrotan las aulas de la Universidad de Puerto Rico, un país de recursos económicos que oscilan entre la pobreza y la modestia, pero de recursos humanos imponderables que enorgullecen hasta a los cínicos. Un país apenas posadura sobre las aguas, según la metáfora de la poeta chilena Gabriela Mistral, son en gran medida los hijos de la clase que desconoce la fortuna y el privilegio, y los hijos de la clase medio-media. Ser universitario y cuanto conlleva, proseguir estudios superiores, someterse a la disciplina que reclaman dichos estudios, proveerse de una cultura integral, regular los hábitos de lectura, obtener el grado académico que autoriza el ejercicio del trabajo profesional, han sido actos de una dimensión a punto de supersticiosa para el pueblo puertorriqueño desde cuando nace la universidad en el 1903. Nace con demasiado retraso, por cierto. Si miramos hacia el vecindario geográfico inmediato, si miramos hacia el enclave hispanoantillano, verificamos que la Real Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino y Primada de América se funda en Santo Domingo, ciudad capital de la República Dominicana, en el año 1538, y que la Real Pontificia Universidad de San Jerónimo se funda en La Habana, ciudad capital de Cuba, en el año 1728. No desmerece asentir a las razones de la corona española para importantizar a la República Dominicana y a Cuba mediante la creación de centros a cargo de la docencia universitaria, pronto señalados por las ejecutorias del claustro profesoral y por el rendimiento óptimo del discipulado. Incluso la cercanía de ambos países da pie a unos intercambios ininterrumpidos de pensamiento y afecto que remedian ligeramente nuestra orfandad de formación universitaria. Buena parte del procerato borincano en ciernes, buena parte de nuestro Parnaso embrionario, con Eugenio María de Hostos como mascarón de proa de ambas naves, bebe los saberes mayores en las fuentes manantes de la República Dominicana y de Cuba. Aún así, sería encomiable investigar y razonar con criterios ajenos a los subterfugios líricos y la controversia safia, por qué durante los 4 siglos y pico vividos bajo el dominio y la tutela del Imperio Español no se incorpora el bagaje universitario a nuestro horizonte cultural. Sería encomiable investigar también si los nombres de redentores y de amos benévolos que un número considerable de puertorriqueños aparta para registrar su simpatía acrítica por los norteamericanos y que Manuel Seno Gandía y Enrique Laguerre retrotraen a las fertilidades de la literatura, no los convalida la redención y la benevolencia implícitas en la fundación de la Universidad de Puerto Rico apenas 5 años después de la llegada norteamericana. La idea del progreso que las grandes masas puertorriqueñas asocian con la cultura política norteamericana y la idea del retraso que las grandes masas puertorriqueñas asocian con la cultura política española suelen hallar el punto de afinación en los datos rasos acabados de señalar. Vale la pena recordar que nace, se funda, se instituye con la encomienda de llevar a cabo el proyecto de asimilación decretado por la metrópolis a partir de la consigna educar para americanizar. Varios autores se asoman a los empeños que desata dicha consigna, ya para confirmarla, ya para examinarla. Lo confirma ensayísticamente Aida Negrón de Montilla en el muy conocido libro La americanización de Puerto Rico y el sistema de instrucción pública.
Lo examina narrativamente Emilio S. Belaval en el poco conocido libro Los cuentos de la universidad. La profesora Negrón de Montilla hurga en las reconditeces de la biblioteca. El narrador Emilio Belaval hurga en los naufragios y las decadencias del callejero de la que fuera Villa del Roble junto al río Piedras y satiriza la universidad acartonada que le tocó padecer. Mas no importa la encomienda detallada por ambos libros, más los libros de Historia General de Puerto Rico, más un libro en que el dato y la impresión se alinean con el resultado loable, Puerto Rico, Libertad y Poder en el Caribe, de Gordon Lewis. Sí importan las miles de liberaciones personales que provoca su nacimiento en el 1903. Sí importan las empresas de transformación colectiva que acarrea. Sí importan las fronteras entre el ser y el existir que demuele. Sí importa la oportunidad súbita de enderezar el destino para quien, como yo, proviene de una familia de tantas. Panadero de oficio y después policía insular, mi padre, Luis Sánchez Cruz, bordadora de oficio y después operaria de la Iris Flower Shop y operaria de la fábrica de calzado sintético Utilón, mi madre, Águeda Ortiz Tirado. Nace como escuela preparatoria de maestros en el espacio de la que fuera Casa de Convalecencia de Río Piedras, pronto rebautizada como ciudad universitaria, como College Town. Es decir, el núcleo semiurbano cuyas estructuras cívicas, comerciales y artísticas se relacionan directa o indirectamente con cuanto formula y reformula la institución a la que sirven y de la que se sirven. Hoy, cuando de la Casa de Convalecencia solo queda el parque que le sirvió de umbral, otro parque a sumar al renglón aumentante de los parques boricuas arruinados por la cementocracia, basta con ojear los anuncios de los hospedajes y los comibetes, los billares, los bares y las librerías, los tenderetes del mahón unisex y la mochila idem, para saber que se merodea por una ciudad universitaria, aquí y allí signada por las huellas referenciales de los pueblos de paso, aquí y allá indicada por los manchones de la población flotante. Tales huellas, tales manchones, reafirman la transitoriedad característica de buena parte de los habitantes de Río Piedras. Recuérdense los sendos terminales de carros públicos y de guaguas, el Juan Antonio Palén y el Cruz María Velázquez Benítez. Recuérdense las piscicorres y las limusinas venidas a menos que esperan por los pasajeros en las inmediaciones de la iglesia de Nuestra Señora del Pilar, la plaza de mercado, la funeraria Escardille. Recuérdese la fantasmagoría en que se diluye Río Piedras cuando los estudiantes se ausentan. Recuérdese el pasajero de la mentira que viaja en el cuento La Carta de José Luis González, un joven que mendiga en la Río Piedras aldeana del 1947. Recuérdese, en fin, que la prosa municipal y espesa acordona literalmente a la ciudad universitaria por los 4 puntos cardinales, aun cuando las urbanizaciones Santa Rita, Hyde Park, Ubarri todavía se vanaglorian de una cierta ranciedad, si bien en proceso de erosión. De la espesura y la municipalización de la prosa se encargan los batallones de drogadictos, pidienteros y de ambulantes que arrastran su menoscabo por Río Piedras, junto a la media docena de locos mansos y piojosos, junto a los no se sabe cuántos malandrines discretos y los no se sabe cuántos joseadores indiscretos. Mención aparte se han granjeado
los altoparlanteros, en posesión de un mayor en hostigamiento auditivo y un minor en estruendo comunal. Los altoparlanteros espiritualistas exhortan a lavar el alma con oraciones previo a la mudanza a la eternidad. Los altoparlanteros materialistas exhortan a aprovechar la ganga de los 3 plátanos por dólar. Saltan a la vista, perforan las orejas, serpentean por las fosas nasales las 2 sinfonías que se ejecutan en la ciudad universitaria desde la amanezca hasta la anochezca. La ya descrita sinfonía bronca de los altoparlanteros y la sinfonía turbia de las pestilencias a cargo de los perros viralatas y los locos mansos cuando pesquisan el contenido misterioso de los zafacones. Los ruidos que despabilan y que aturden, el monóxido automotriz, el largo etcétera de los templos de la disipación por la vía etílica, la displicencia con que apura otra cerveza un gran poeta global, no obstante inédito, prestan a la ciudad junto al río Piedras un cierto empaque novedoso que algunos catalogan de moderno, de nuevo, de inesperado. El francés Jean-Paul Sartre, a quien el siglo pasado le rindió tributos y pleitesías en calidad de escritor comprometido, una calidad aborrecida hoy por los postulantes de la literatura sin causa, sin centro y sin emoción, homenajea al tipo de ciudad que en Río Piedras se insinúa. En el texto que consagra al poeta Charles Baudelaire, amistosamente dedicado a quien fue un indiscreto joseador de París, a Jean Genet, el admirado y admirable Sartre opina que una ciudad es una creación perpetua. Sus edificios, sus olores, sus ruidos, su continuo movimiento pertenecen al reino humano. Y concluye, la ciudad es el reflejo de ese abismo, la libertad humana. Una pregunta procede. ¿Confundirá la clase pudiente el aire caótico que emana de aquella prosa municipal con las tareas de formación rigurosa en que se ensimisma nuestra universidad? ¿Motivará el temor al contagio de dicha prosa la matrícula acelerada de sus hijos en cualquier universidad extranjera, muchas de ellas de nivel académico muy por debajo del que alcanza y el que sostiene esta? También sería encomiable la investigación de dichos traslados, que antes ocurrían al finalizar los 4 años de bachillerato y que ahora ocurren tan pronto se egresa de la secundaria. También sería encomiable razonar, no en ánimo adjudicatorio, pero sí en ánimo elucidatorio, cuándo fenece o cuándo se desvanece el aprecio de las clases adineradas por la Universidad de Puerto Rico, cuando ésta se les reduce a un ámbito estrecho y maltrecho. Esto es, a son de cuáles prejuicios y cuáles juicios discurre el desencanto, a son de cuáles esnobismos, a son de cuáles desconfianzas, a son de cuáles razones válidas. Así como en el Caribe siempre hay un patrón meteorológico de tempestad, vaguada y otras parecidas inestabilidades, así en la Universidad de Puerto Rico siempre hay un patrón meteorológico de huelga, paro, suspensión de clases y otras parecidas inestabilidades. Incluso cabría preguntar si el desencanto que manifiesta nuestra clase adinerada con el primer centro docente del país es correlativo a la lástima que produce el deterioro de los espacios donde el talento se colectiviza, el museo, la biblioteca, el teatro cerrados.
Pero aparte de nacer a destiempo y con el propósito ulterior de adelantar una faena satisfactoria al régimen imperial entrante, faena que la ataja pronto la sociedad civil con la expresión cabal de descontento y de oposición a la medida, la Universidad de Puerto Rico nace para saciar el hambre de conocimiento de la población basilar del país. Una población configurada en la inmensa mayoría por los que viven en estado de necesidad, según el decir insuperable de la novelista francesa Marguerite Yourcenar, o los que viven por sus manos, según el decir insuperable del poeta español Jorge Manrique. Una población atenida a la obligación sana de construir el edificio de sus méritos con el talento personal como herramienta única. Una población que mitologiza la universidad en tanto que la relaciona con las dos ilusiones más viejas, más contradictorias y más desgarradas que ha acariciado el género humano: la igualdad y el encumbramiento. De ahí que apenas fundarse, más allá de institución forjadora de los maestros normalistas que encararán la pandemia del analfabetismo, aparte de sucesión de recintos académicos que tuvieron por cuna la que fue antes casa de convalecencia, la Universidad de Puerto Rico pasa a representar el semillero de las esperanzas útiles. De ahí que en la entrelínea de la carta de admisión a la IUPI, como los confianzudos llaman a los nobles claustros, el destinatario entreoiga el himno de la vida. De ahí que la travesía hacia la alma mater, hacia la madre que nos nutre con saberes, por el camino enladrillado que arranca de la avenida Ponce de León, con la torre por brújula y por umbral la plazoleta donde presta vigilancia el busto de Román Valdoriotti de Castro, el primero en honradez patriótica según Pedreira, parezca la señal de una promesa alcanzable. De ahí que la fotografía con la toga y el birrete de la graduación, más el diploma de bachillerato enmarcado o plastificado, tras su multiplicación facsímil para acompañar la solicitud de empleo y el resumé, ocupen lugares prominentes en el altar del orgullo familiar. De ahí que los 4 años que toma completar los créditos conducentes al bachillerato totalicen un sumario imperecedero en la vida de cientos de puertorriqueños. Un hijo médico, una nieta abogada, una sobrina maestra, un primo contable, suponen el cumplimiento feliz de cuanto alcanza una voluntad individual puesta en marcha y nada más. Pero también supone el cumplimiento de una gozosa certidumbre para el padre y la madre que jamás dejan de incursionar en el género cuasi literario de la cantaleta hogareña. Un género en el que algún crítico cegado por el fetichismo verbal podría encontrar las formas primigenias de la hibridez y de la otredad. Tú a lo tuyo. Estira los 20 pesos que te estoy dando en el hospedaje temprano. No te metas en política. Acuérdate que en la universidad sobra el vagonete. No dejes que el vagonete te coma el cerebro. Te permito enamoriscarte, pero te prohíbo enamorarte. Si te ofrecen una Coca-Cola, exige que la destapen frente a ti. Cuidado con las juntillas. Cuidado con las amistades. Cuidado con lo que vas a hacer con los 20 pesos. A la cantaleta hogareña, a la que parecen sobrarle sinónimos, monserga, sermón, disco rayado, el mismo mambo del viejo y la vieja, le pone el punto final la solicitud
y el otorgamiento de la bendición. Que Dios te bendiga y la Virgen te favorezca. Seguidamente, logrado el armisticio por la bendición concedida, el hijo o la nieta, la sobrina o el primo agrupan los bártulos y los maletines, cuelgan la mochila del hombro y apresuran el retorno al College Town, a la ciudad universitaria, vitoreada en una plena blanca del maestro César Concepción, a la villa junto al río Piedras, esa corriente de agua abusada sin límites por los nuevos mandarines de la cultura boricua, los desarrollistas. A lo largo y a lo ancho del domingo, la muchedumbre estudiantil sacude a Río Piedras, la despierta del letargo y le ahuyenta la traza fantasmagórica y le arrienda el prestigio de College Town, donde el amor disfruta de la más alta prioridad. De ciudad universitaria donde la pasión prende, cunde, arrasa, donde el enamorescarse y el enamorarse se afrontan con intensidad semejantes. A lo largo y a lo ancho del lunes, el martes, el miércoles, el jueves y uno que otro viernes, la muchedumbre estudiantil se vuelca en la hazaña de ser joven, de abismarse en la recién estrenada libertad humana y tratar de salir ilesa. A lo largo y a lo ancho del domingo, del lunes, del martes, del miércoles, del jueves y uno que otro viernes, la muchedumbre estudiantil se desplaza por los hospedajes, por la biblioteca José María Lázaro, por los templos etílicos que cambian de continente pero no de contenido, Green Room, Los Gallitos, El Redondel, el Hollywood, Los Años Locos, el Ocho Negro, el Chaguins Place, la Barra de Toñín, el Estudiante, los Muñequitos, el Café Vicente, por los apartamentos donde se conspira, donde se planea la marcha, donde se ultima la pasquinada, donde se escoge a quienes vigilarán junto a la torre, el símbolo por antonomasia de la universidad. Las manos omnisapientes del gran artista Nelson Sambolín serigrafiaron la tensión de una vigilia estudiantil junto a la torre. Volcada en las insumisiones de la juventud, el amor y la libertad, volcada en las horas sin hora del presente, volcada en el saboreo de los frescos racimos de la carne, la muchedumbre estudiantil ignora la escolta de las bendiciones que le siguen echando el viejo y la vieja, papi y mami, el pai y la mai. Nunca es tarde si la dicha es buena. Falta a la literatura puertorriqueña un texto sobre el echamiento de la bendición. Falta un ensayo nada pendejista sobre la salud que presta la bendición al ánimo de quien la solicita y quien la otorga. Falta un poema que ahonde en la incantación y la trascendencia que destilan unas oraciones gramaticales tan mecánicas, tan amortajadas, tan clicetonas como bendición, y que Dios te bendiga y la Virgen te acompañe. Queda meridianamente claro que a la Universidad de Puerto Rico principalmente, en tanto que universidad estatal, ha correspondido la tarea ingente de traducir las ilusiones que el país se ha atrevido a hacerse, muchas de ellas ajenas a la posibilidad de su realización a corto plazo. Un país que a priori otorga una jerarquía superior a la condición de estudiante universitario y de profesor universitario. A la jerarquía valen de sedimento aquellos reajustes del presupuesto familiar que se relacionan con el ingreso a la vida universitaria, la retahíla de advertencias y consejos paternales a propósito de aquella cantaleta hogareña, aquellas alocuciones cotidianas porque se ha logrado el acceso al semillero de las esperanzas útiles, aquellas búsquedas quisquillosas de un hospedaje limpio, decente y honrado en cuanto el hijo o la nieta, la sobrina o el primo reciben la carta de admisión a la IUP. Nadie literaturiza el microcosmos del hospedaje universitario
como lo hace un escritor a situar en la generación puertorriqueña de entreguerras, un escritor a quien les urgió escribir cosas de aquí. César Andreu Iglesias. Una gota de tiempo, la novela a que los remito, transcurre en el lapso de 24 horas, de ahí el título. Pertenece a la tradición de la novela oceánica, como La Colmena, como La región más transparente, como La montaña mágica. Novelas cuyas tramas se entreveran, fluyen, confluyen y van a dar a la mar que es el vivir. Si el mar de La Colmena lo alegoriza el bar donde recalan los sobrevivientes del franquismo, si el mar de la región más transparente lo alegoriza la infinita ciudad capital de México, si el mar de la montaña mágica lo alegoriza el hospital para tuberculosos que ubica en la montaña de Darvos, el mar de una gota de tiempo lo alegoriza el hospedaje, situado en las franjas periféricas de la plaza de mercado, supremo referente tercermundista de Río Piedras, aupado hoy por el folclore de los trovadores y la dupleta vegetariana Dubel Bag, que componen las viandas sancochadas y el mangú. Del hospedaje participan varios registros de caché, varios registros de precariedad, varios registros alimentarios. La resi entra en la nómina. También el estudio compartido por los rumbos del Capetillo cercano a la avenida Gándara. Incluso unos altos de garaje con reja y pestillo doble en las urbanizaciones Santa Rita, Hyde Park, Ubarri, donde ahora mismo la ranciedad finge resistirse cual damisela vaporosa a la bachata y al merengue que le sobrepone la febril dominicanización. Aún así, la idea platónica del hospedaje a ojos de los padres la encarna uno cuya hospedera, además de provenir del mismo contorno pueblerino que el hijo o la nieta, la sobrina o el primo, sea la copia al carbón de una disciplinante madre superiora. Se asegure llevar la cuenta de las horas de salida y de llegada de los hospedados o bordantes y se autonomine la guardiana absoluta de la virtud ajena, amén de la limpieza, la decencia y la honradez. La desventaja sustancial que se le reconoce a la pobreza la corrigen sucesivamente las tres virtudes cardinales a la puertorriqueña, que son la decencia, la honradez y la limpieza. La clase medio-media y la otra, la compuesta por los que viven en estado de necesidad y los que viven por sus manos, presumen de tener a su alcance un superávit moral. El superávit moral fue, es y será el arma secreta de los pobres, un arma que se desenfunda en cualquier lugar y ocasión. De ahí que con una soberbia pecaminosa, análoga a la que extraen las clases ricas a los apellidos enlazados por la preposición de y la conjunción y, los pobres se jacten de ser pobres pero limpios, pobres pero honrados, pobres pero decentes, pobres pero universitarios. Por tal razón, en el saludo de bienvenida subrayo la palabra que nos iguala y que nos encumbra, que nos responsabiliza y que nos otorga una identidad poco sujeta a discrepancias, contrario a otras señas identitarias cuya sola mención precipita las aclaraciones, los rechazos, las protestas, las furias sin contención. Por ejemplo, la identidad nacional, la identidad racial, la identidad sexual, sujetas a la pelea y al dicterio, a la interrogación y la contrainterrogación, al comentario lindante en la injuria. La identidad universitaria no. Por no estar sujeta a la pelea y al dicterio, la interrogación y la contrainterrogación, el comentario lindante con la injuria, tal identidad se le requiere un proceder que haya la forma ideal en el estilo universitario. El concepto de estilo universitario se incorpora a mi memoria desde cuando ingreso en la Facultad de Estudios Generales,
autorizado por el número 568381. Luego de saldar los costos de la matrícula, que sumaban unos $60 por semestre. Los $60 procedían de fondos distintos, o lo que hoy se llaman fondos pareados. 15 los aportaba mi padre, el policía insular Luis Sánchez Cruz. 15 los aportaba la sección de ayuda económica del Decanato de Estudiantes. 15 los aportaba mi tía Sofía Ortiz Tirado. 15 los aportaba una fraternidad filorracista que no sospechaba que la aportación ayudaría al mejoramiento de un protocolo sin la menor intención de quedarse en su sitio. Atrás quedaban los mambos de Dámaso Pérez Prado, el show de Tito Lara. Atrás quedaba el cine que apuntaló la escenografía cursi de mi alma. Nosotros los pobres, ustedes los ricos, los pobres van al cielo. Yo fui una callejera. Adelante esperaba el mito de Prometeo, la pintura abstracta de Rufino Tamayo, los tragediógrafos griegos. Adelante esperaba el gran cine, el cine de arte, el cine de mensaje, el cine europeo, el cine que dejaba a las masas en Babia, el año pasado en Marienbad, Hiroshima, Mon Amour, el séptimo sello. Por cierto, la presencia de las fraternidades y las sororidades en la Universidad de Puerto Rico, donde operaban elitista y prejuiciadamente, terminó como debía terminar. Not with a whimper, but with a bang. Resulta que un estudiante haitiano, a quien el primer duvalierato obligó a salir del país natal, se quejó del racismo que manifestaban las dichas asociaciones. Solvillantadas por la diferencia con que las sucesivas administraciones universitarias las trataban, las fraternidades y las sororidades cavaron su propia tumba al imprimir y distribuir un periodiquito ofensivo desde el título mismo, La Voz del Congo. Suerte de diatriba contra el estudiante haitiano, ilustrada con dibujos que refrendaban un antinegrismo furibundo. La administración universitaria se vio obligada a cesar en la deferencia y el respaldo a unas asociaciones de corte segregacionista y reaccionario, de manera que Broadway, como se apodaba el sector donde pululaban los fraternos y las sororitas, en el pasillo largo que corre bajo la torre, entró en el periodo de apagamiento que precede a la expiración. A los $60 de la matrícula había que añadir los $3.50 que pagaban la tarjeta de actividades. Más que una tarjeta de actividades, se trataba de un pase al banquete cultural con que semana tras semana la universidad nos agasajaba en las facilidades de su grande y cómodo teatro, ahora en arriendo a la oscuridad y al silencio. Pobre, pero limpio. Pobre, pero honrado. Pobre, pero decente. Pobre, pero universitario. Encorbatado. Vestido con el traje color charcoal gray con que había desfilado en mi graduación de 9º grado 4 años antes. Transportado por la guagua número 8 de Puerto Nuevo. Mejorado por la fina fragancia para caballeros Barón Dandy. Asistí a los festivales de Pablo Casals y los festivales de ópera, a los recitales de Ballet de San Juan y el Ballet Nacional de Cuba, con Alicia Alonso e Igor Yuskevich a la cabeza del elenco, a las funciones pantomímicas de Marcel Marceau, a los conciertos de Claudio Arrau, de Marian Anderson, de Andrés Segovia,
de los niños cantores de Viena, de Jesús María San Román, del coro de la Universidad de Puerto Rico bajo la inspiración de Augusto Rodríguez. Correspondía al milagroso coro universitario inaugurar los 2 semestres académicos con sendos recitales. Fue, por tanto, en el mes de agosto del 1956 cuando oí cantar por primera vez el himno de la Universidad de Puerto Rico, tan refinadamente cautivado en el pentagrama por 2 poetas de egregia melodía, Francisco Arribí y Augusto Rodríguez. Corría mi último agosto adolescente. 3 meses después, bajo el signo nefasto de Escorpión, según el descrédito que perpetúan los diccionarios de mitos, celebraría los 20 años. Ya había ido a la Seca y la Meca, ya había estudiado un poquitín en México, ya había interpretado papelitos secundarios en las radionovelas, incluso llegué a ser el hijo bastardo de Mona Martí, que aparece en el capítulo final del Color de mi madre. Ya había trabajado de mandadero en la Luna Taylor Shop, propiedad de mi tío Evaristo. Ya mi nariz abundante y mi boca nada helena y mi tez prietusca habían recibido el visto malo de la televisión boricua. Ya me había dado de baja de algunas ilusiones. Ya había avanzado a matricularme en otras. Ya me había negado a convertir la frustración en vocación. Y es que 20 años son muchísimos años, si bien el gran Carlos Gardel lo niega, tango mediante. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada errante la sombra te busca y te nombra. ¿Quién que es no es gardeliano? ¿Quién que sea gardeliano refutaría un solo verso del Zorzal? Si 20 años no es nada, puede afirmarse que al comenzar los estudios universitarios yo me encontraba en el grado 0 de la vividura. Fue entonces, en llegando a la Facultad de Estudios Generales, durante la primera sesión de una asignatura cuyo nombre me desconcertaba, Humanidades, cuando oí desglosar el concepto estilo universitario. ¿Sería mezquino? ¿Sería inútil? ¿Sería antihistórico pasar por alto el nombre de quien forjó la modernidad universitaria puertorriqueña y puso a circular tan eficaz paradigma dialéctico el nombre de don Jaime Benítez? Así como a los niños recién nacidos se les coloca en la muñeca una pulserita de azabache, así como la niña de Guatemala regala una almohadilla de olor al amado que parte, así al estudiante universitario de mi época se lo inducía a observar el estilo universitario, como un detente y un freno. Contra el mal de ojo, la pulserita de azabache. Contra el olvido, la almohadilla de olor. Contra la impropiedad de la forma y el fondo, el estilo universitario. Una impropiedad de la que se solía acusar a quien disentía, pretendía debatir sin cortapisas o renegaba de mordaza alguna. A diferencia de otras figuras relevantes del periodo extenso que lo tuvo por paladín o por caudillo, figuras cuyos nombres honran algunos edificios universitarios, José María Lázaro, Sebastián González García, Facundo Bueso, Julia de Burgos, Luis Pález Matos, Antonio S. Pedreira, Julio García Díaz. La suya, una figura de indudables preclaridades y de indudables sombriedades, una figura fundacional e impostergable en el devenir universitario, aguarda por la justipreciación, a llevarse a cabo con amplitud de miras e intención recta,
O como diría él mismo, amigo de citar a troche y moche y a la menor provocación los conceptos acuñados por José Ortega y Gasset, evaluarlo con la adecuada perspectiva, de citarlos, de interpretarlos, de doblegarlos ante su idea de la universidad y ante la misión a través de la cual ejecutar la idea. Dejándose arrastrar por los imperativos del efectismo histriónico, el autócrata ilustrado de don Jaime Benítez identificó a Ortega y Gasset como su santón filosofal. El perspectivismo, el yo y la circunstancia, la razón vital, la primacía de la vida humana, la rebelión de las masas, la deshumanización del arte, el ocaso de las revoluciones, son conceptos de rúbrica orteguiana recurrentes en la oratoria de don Jaime, como lo llamaban quienes lo estimaban, y de Jaime Benítez o Benítez, como lo llamaban quienes lo detestaban. Aquellos conceptos tomados en calidad de hipoteca al gran ensayista español, filósofo enjundioso según los amigos, rapsoda para marquesa según los enemigos, don Jaime Benítez los convirtió en lucientes fetiches verbales, dignos de repercutir por la casa de estudios. El otro paradigma dialéctico que propaló con un entusiasmo desbordado e intransigente. Tanto así que en el sugeridor cuento Flor de Cocuyo de Magali García Ramis, un tenso mano a mano entre las nuevas transgresiones y las viejas modernidades, sufridas por una estudiante a quien el llamamiento hormonal desasosiega, el paradigma dialéctico casa de estudios y la alusión a Ortega y Gasset son los avisos burlones pero sutiles de que la acción fluctuante entre el campus y el pueblo riopedrense ocurre en los tiempos de don Jaime. Sobra decir, estando como estamos entre universitarios, que los entusiasmos rayanos en el desbordamiento y la intransigencia tienen el efecto de neutralizar, declarar inconsecuentes, desfasados o nocivos otros conceptos, igualmente capaces de espolear la inteligencia y de seducirla. Total, que si a la cita no se la propone como interlocutora, si no se la contraría o vuelve al revés, mejor devolverla a la página de donde se la extrajo. Aún así, cada generación universitaria padece la necesidad, a veces intimidatoria, de proyectarse hacia el orbe crítico a partir del fetichismo verbal. Cuando llegué a la universidad, de los muros emanaba un solo estribillo: Ortega, Ortega, Ortega. Cuando me fui de la universidad, de los muros emanaba un solo estribillo: Cristeva, Cristeva, Cristeva. Ahora, cuando discurre el tercer acto de mi vida, ahora cuando se me revela en toda su bella crueldad la estrofa última del llamado, poema supremo de nuestro escritor supremo, la estrofa que arranca con los versos: emisario solícito que vienes, con oculto mensaje hasta mi puerta. Ahora cuando sonreír se me ha vuelto un placer subversivo, sonrío con ternura ante el aluvión de fetiches verbales sonoros, entusiastas, intransigentes, que me han entrado por un oído y salido por el otro durante los 34 años pasados en la Universidad de Puerto Rico y entre los estribillos orteguianos y los estribillos cristevanos. Por ejemplo, la generación universitaria que advino a los primeros planos de la opinión pública durante la década del 50 y 60 puso a circular los conceptos de tercermundismo, feminismo y pacifismo. La que irrumpió en la década de los 70 reivindicó los conceptos de plebeyismo, obra abierta y falocentrismo. La generación universitaria ochentista puso a circular los conceptos de intertextualidad, metalenguaje y carnavalización. Hoy todo va a dar a las sexualidades transformables,
al cuerpo como macrometáfora y a la caducidad de los relatos integrales. De cualquier manera, al margen de la canonización periódica de unos vocablos, al margen de que cada generación universitaria se la induzca a mirar la vida por el ojo de aguja que propician algunos términos con rango temporero de divinos, al margen de la neurosis pasajera que se desprende de la novelería crítica, a la altura del siglo XXI, el rector don Jaime Benítez sigue siendo una referencia imprescindible para entender nuestra universidad. Digo nuestra universidad con gusto franco, en gran medida lo que fuimos, lo que somos, lo que seremos quienes hoy convergemos aquí, va ligado a la andadura que propone la universidad, a sus aciertos y a sus desaciertos, a las felicidades y las felicidades que concurren cuando en sus predios se suscita el encuentro inesperado con esa provincia del mundo que somos nosotros mismos, tan a la perfección evocada en las pulcras y primeras oraciones del laberinto de la soledad y las pulcras y últimas oraciones de la víspera del hombre. Ya tengo dicho, ya tengo repetido que en mi caso particular la andadura comenzó un lunes a mediados de agosto del 1956 y pareció terminar un domingo de junio del 1991, cuando a petición del entonces rector Juan Ramón Fernández ofrecí el discurso de graduación. Los 4 años de estudiante y los 34 años de profesor me obligan a pensar en la Universidad de Puerto Rico como una suerte de hogar sustituto, de hogar diurno. Agradezco al señor decano de la Facultad de Humanidades, el poeta José Luis Vega, la invitación cordial a volver a casa. Permítanme entonces, en el nombre de la vuelta a casa y en el nombre de la palabra que nos iguala y que nos encumbra, la palabra universitarios, reconocer a voz en cuello la deuda impagable con los maestros que se empecinaron en corregirme, con los estudiantes que se empecinaron en quererme, con los colegas que se empecinaron en espantarme una que otra desazón. Permítanme además condenar unas cuantas de las miserias de la Universidad de Puerto Rico y celebrar unas cuantas de sus grandezas. Miserias y grandezas que han tocado de cerca a cuantos la aman de todas maneras. Martí, a quien hace bien citar, repetía: nuestro vino es amargo, pero es nuestro vino. Creo redundante la paráfrasis. Por depender del Estado para su sostenimiento, la Universidad de Puerto Rico vive sujeta a la política partidista, una actividad cuyo fuego lacera tantas inteligencias cuando no la reduce a humo y ceniza. Sería esta una desdicha llevadera si la política partidista mantuviera las apariencias. Pero como la voracidad ideológica no se da tregua, cada cuatrienio a la Universidad de Puerto Rico se le aplica un tratamiento de descoloramiento y un tratamiento de coloramiento. A estas alturas del juego ya se acepta como materia natural e incontestable que la Universidad de Puerto Rico engorda el botín del partido ganador. A estas alturas del juego ya se acepta como materia natural e incontestable que la Universidad de Puerto Rico acate la servidumbre a la política partidista y desacate la única servidumbre a la que viene obligada, la servidumbre a la inteligencia.
voy más lejos. Porque se parte de la premisa político-partidista de que todo profesor debe quedar satisfecho, conforme e inerme. Son muchas las veces cuando se escamotea el reconocimiento a los profesores laboriosos y competentes para no herir la susceptibilidad de los profesores holgazanes y mediocres. Pero seamos ecuánimes. Demasiadas veces se culpa a la universidad por los desengaños personales, por el rendimiento creador escaso o nulo, por la desorganización personal y cuanto engendra la falta de voluntad y de carácter. Demasiadas veces se le reclama a la universidad cuanto se creía merecer y no cuanto se merecía realmente. Demasiadas veces se recrimina al contexto por las debilidades del texto. Demasiadas veces el discipulado que no se molesta en leer los 8 versos de un madrigal o los 14 versos del soneto asignados con 4 días de antelación, salta a tachar a la Universidad de Puerto Rico de decrépita, aburrida e inestimulante. Un organismo como la universidad vive del cambio y para el cambio, sensible y poroso a las transformaciones a que obliga el mundo que lo rodea. Pero el propósito esencial de la universidad pertenece al orden de lo inalterable, que fue, que es, que debe seguir siendo la oferta de una educación de base sólida y de resonancia pertinente. Llegan a su fin los fragmentos a 2 voces para una biografía de la universidad. La voz del profesor que fui y la voz del escritor que soy se alternaron durante la escritura del texto. El profesor reivindicó el tono analítico, pausado. El escritor reivindicó el tono imaginativo, periférico. El profesor incorporó a sus participaciones algunos recursos del arte de polemizar. El escritor incorporó a sus participaciones algunos recursos del arte de radionovelar. El profesor fue discreto y cauto al insinuar que nuestra universidad es amarga, pero es nuestra universidad. El escritor fue indiscreto e incauto al explayarse en sus simpatías gremiales, cuando dio por sentado que en diciendo el laberinto de la soledad, decía Octavio Paz, que en diciendo la víspera del hombre, decía René Márquez, que en diciendo nuestro escritor supremo, decía Luis Palés Matos. El profesor fue un dechado de equilibrio al insistir en que la universidad es el lugar donde el desacuerdo se conversa. El escritor fue un dechado de orgullo al reconocer que se encorbató y atavió con flux de color charcoal gray para disfrutar los conciertos semestrales del milagroso coro de la Universidad de Puerto Rico. La mención del coro afamado lleva a la mención del himno universitario. A partir de dicha mención, el profesor que fui y el escritor que soy enyuntan la voz. Cantemos unidos
un himno al alma mater. Cantemos con fuerza el himno de la vida, que anuncia juventud, amor y libertad. Da gloria al luchador, honra de la universidad. Breve, diáfano e intenso son los tres adjetivos que describen exactamente el himno de la Universidad de Puerto Rico, tan refinadamente cautivado en el pentagrama por dos poetas de egregia melodía, Francisco Arribí y Augusto Rodríguez. Mérito supremo del mismo es la sobriedad dentro de los parámetros de la exageración y ampulosidad que consustancian al género hímnico. Un verso sobresale, el que porta la invitación a cantar con fuerza el himno de la vida, ese verso que anuncia la juventud, el amor y la libertad. Toda alegoría incurre en la arbitrariedad. Sin embargo, no hay una alegoría más atinada de la universidad, aun cuando el diccionario jamás consienta a acogerla. La universidad es el establecimiento donde se alaban a diario y sin cansancio la juventud, el amor y la libertad. Aprovecho la ocasión para despedirlos con la palabra que nos iguala y que nos encumbra. Universitarios, muchas gracias por recibirme en sus mentes y en sus corazones. Buen día. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Gracias, de veras. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. 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 Para sellar esta inolvidable ocasión, la señora rectora del recinto de Río Piedras, la doctora Gladys Escalona de Mota, hará presentación de un obsequio muy significativo al doctor Luis Rafael Sánchez. En ocasión del primer centenario de la Universidad de Puerto Rico, hacemos hoy entrega de la primera medalla de plata del centenario, acuñada por el recinto de Río Piedras, al escritor y colega Luis Rafael Sánchez, nuestro conferenciante magistral del centenario. Esta medalla es también galardón a su prolífica obra literaria y crítica y a su docencia ejemplar en las aulas de este recinto. Luis Rafael, al esgrimir tu palabra valiente y refrescante y al ayudar con ella a crear una conciencia más clara de lo que somos y de lo que debemos ser, ejemplificas el respeto a la verdad creadora y a la duda creadora, que es ideal universitario. De ese modo nos has enseñado a enseñar y enseñado a aprender, otorgándole gloria indeleble a tu alma mater. Enhorabuena.
deseado. Muchas gracias. Los coros del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico se unen en este canto, este himno de la vida.